Bien amigos, ahora sí continuamos con la segunda parte. Estábamos hablando acerca de las proteínas. Vamos a ver en esta oportunidad entonces lo que era la estructura de las proteínas. Vamos a ver, tenemos cuatro estructuras para podernos ubicar bien. La estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿no? Entonces tenemos acá la estructura primaria. Bueno, es la secuencia de los aminoácidos. Secuencia significa que un aminoácido va a estar de otros, o sea, más o menos si nos ubicamos en una cadena de aminoácidos. Acá tenemos la figura, nos indica efectivamente que un aminoácido le sigue a otro aminoácido, o una cadena de aminoácidos, o uno detrás de otro, ¿no? Entonces esta es la estructura más fácil. Nos va a indicar exactamente la constitución de la proteína, o sea, qué aminoácidos conforman a la proteína que estamos estudiando, ¿no? Veamos la estructura secundaria. Bueno, tenemos aquí, hablar de estructura secundaria viene a hablar de doblez o plegamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, me indica que va a adoptar cierta proteína en estudio. Entonces, tengamos así, entonces, el plegamiento sobre todo, ¿no? Entonces, hay diversificaciones dentro de esta clasificación. Tenemos tres tipos, lo que se va a identificar como alfa hélice, como beta hélice y la hélice de colágeno. La diferencia, tenemos la alfa hélice, estamos viendo, es una cadena plegada, ¿no? Una cadena plegada, tenemos aquí ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos la lisosima, el fibrinógeno, la mioglobina, etcétera, y estamos indicando las proteínas que adoptan prácticamente esta configuración de estructura secundaria en alfa hélice, el plegamiento. Pero si nosotros vemos aquí la beta, ya la beta, entonces como que estamos observando dos cadenas, ¿no? Donde dos cadenas, entre comillas, podemos verificar como que la proteína se ha engrosado, ¿no? Y ya se vería como una lámina de una hoja de cuaderno, pero plegada, ¿no? Entonces eso es lo que es la diferencia de la alfa hélice, ¿no? Entonces tenemos aquí, ejemplo, la beta plegada, tenemos la queratina, pero si tú observas en la anterior, la queratina era el pelo de la lana, y la beta ya no va a ser el pelo de la lana, sino las demás queratinas que se encuentran de acuerdo a las estructuras orgánicas que tenemos, ¿no? Lo puedes leer. Entonces, esa es la diferencia. Mira la diferencia entonces que hay, ¿ya? Seguimos. Tenemos aquí la hélice de colágeno, ¿no? La hélice de colágeno. Si tú observas la hélice de colágeno, como que tiene tres cadenas, ¿no? Entonces eso lo hace diferente tanto a la alfa como a la beta hélice. Entonces esas particularidades hace que se diferencie de uno de otro, pero siempre el plegamiento pertenece a la estructura secundaria, ¿ya? Vamos con la estructura terciaria, y se le considera la estructura más importante que va a haber dentro de la estructura en una proteína. Tenemos, le da la parte biológica, le da la actividad, biológicamente activa se considera, ¿ya? Es decir, adopta una forma tridimensional, o sea, una ubicación espacial, y tiene la funcionalidad, lo que hace que sean pues unas proteínas activas, ¿no? Se pueden considerar acá como las proteínas globulares y las filamentosas, y que van a estar unidas pues por el enlace disulfuro, ¿no? Veamos acá, ¿por qué se le llaman globulares? Pues debido a la forma que van a presentar. Tienen una forma de ovillo, forma glomerular, ¿no? Es soluble y es típica como las hormonas, las enzimas, por ejemplo, ¿no? Las fibrosas tienen forma de filamento, y de ahí que viene su nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la de beta-queratina y el colágeno, ¿no? O sea, el mismo plegamiento hace que adopten una forma a la vez como fibrosa, ¿no? Si tú te das cuenta, el ejemplo que hemos tratado anteriormente vienen acá también a estarlo, pero es que no es que una a la vez sea la otra, o digamos que se ha equivocado de ejemplo, no, sino que en la secundaria hemos visto que el plegamiento que ha tenido, y acá en la estructura terciaria estamos viendo la funcionabilidad de la proteína, ¿no? Y vamos con la estructura cuaternaria. ¿Por qué se le llama así? Bueno, está muy bien claro determinando. Solo está presente si hay más de una cadena polipeptídica, ¿no? O sea, cuando decimos polipeptídica son después de cadenas con muchos formados por muchos aminoácidos, lo que hace una cadena grande, y tiene que haber acá pues más de una cadena. Por ejemplo, la hemoglobina, que también se ha citado en lo que era la estructura terciaria, ¿no? Entonces, como vemos, no tiene su funcionalidad como estructura terciaria, pero debido a que tiene más de una cadena, entonces se ubica como cuaternaria, ¿no? Estamos viendo acá en la imagen, ¿no? Estamos viendo ¿cuántas cadenas? 4 cadenas, efectivamente, lo que ya lo hace dentro de esto de acá. En cuanto a las funciones de las proteínas, vamos viendo función estructural, porque va a formar diversas estructuras dentro de los organismos vivientes.
Tenemos aquí, ¿no?, los ejemplos: la queratina, que es la más diversificada, la fibroína, la elastina, ¿no? Tenemos la función de transporte transportadora, porque va a transportar determinadas sustancias, como por ejemplo la hemoglobina transporta el O2, el CO2, ¿no? Tenemos función reguladora, porque va a intervenir regulando ciertos mecanismos. Por ejemplo, las hormonas tienen naturaleza proteica, ¿no? Ahí lo tenemos, ejemplos de algunas hormonas. Función homeostática: bueno, esto viene de equilibrio, y toda proteína va a propiciar un cierto equilibrio, ¿no? Y que tiene que ver también con el pH interno. No te olvides que hace un momento en el otro video habíamos dicho que tienen, o se les conoce como sustancias anfóteras también. Función inmunológica, porque tiene que ver con todo lo que es la defensa, ¿no? Los anticuerpos, por ejemplo, tienen gran parte de su fracción que es proteica, ¿no? Tenemos ahí función motora contráctil. Bueno, motora contráctil significa pues que hay un cierto movimiento, ¿no? Entonces tenemos como la actina y miosina de nuestros músculos, la flagelina, que también es una proteína especial, ¿no? Tenemos la función catalizadora: bueno, acelerar procesos, ¿no? Acelerar procesos como por ejemplo las enzimas. Las enzimas tienen naturaleza proteica. Función de coordinación nerviosa: bueno, nos habla de nuestra neurona, de nuestro sistema nervioso, que intervienen como receptores proteicos, ejemplo la acetilcolina, ¿no? Función de reserva: ¿qué quiere decir? Esto tiene que ver con el almacenamiento. ¿Para qué? Pues para darnos cierta nutrición. Tenemos la ceína, gliadina o albúmina, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos la energética, pues porque nos va a proporcionar energía. No te olvides que en lípidos y en carbohidratos hemos visto la energía, pues acá también estamos viendo en forma de kilocalorías, que es en igual proporción que en los carbohidratos, de 4.1 kilocalorías por gramo de carbohidrato. Veamos acá como un ejemplo. A ver, si tenemos ahí el cabello, tendría pues formando el cabello una función estructural, ¿no? Tenemos ahí que me está señalando al nivel del cuello. Bueno, acá tenemos una glándula, y hablar de glándula es sistema endocrino, entonces tendría que ver con una función reguladora, porque hay producción o formación de hormonas. Tenemos ahí, ¿no? Bueno, me están inyectando, y generalmente a nivel del brazo intuimos que se trata pues de una vacuna, y hablar de vacuna es hablar de defensa, entonces sería inmunológica, ¿no? Estamos viendo ahí que se está cargando algo, y al cargar estamos llevando, por lo tanto tendría una función transportadora, ¿no? Bueno, estamos viendo un personaje balanceándose, para que vean, entonces, y el balanceo uno a otro lado quiere mantener el equilibrio, entonces tiene función homeostática, ¿no? Tenemos todos nuestros músculos, y eso quedaría un movimiento, por lo tanto motora o contráctil, ¿no? Estamos viendo el nombre de enzima, y hemos hablado que enzima, ¿qué cosa tiene la función catalizadora? Y estamos viendo una célula estrellada, y la célula estrellada siempre la conocemos pues como mi neurona, y mi neurona tiene que indicarla por lo que es la coordinación nerviosa, ¿no? Veamos acá entonces, K, kilocalorías, ¿no? Y las kilocalorías tiene que ver con lo que es la función energética. Bien, entonces te he explicado. En adelante lo dejamos para otro video acerca de la clasificación de las proteínas. Y no te olvides siempre aquí en Biocanal para Todos, canal para ti y pues para todos.